Hola, perdón. Hola. ¿Qué tal? Por aquí pasa el autobús que va... A Barrio Ah, para Barrio Esperanza. Esperanza. Bueno, ¿y cómo saben? Bueno, porque te vemos en televisión española. Mira, por cierto, tú deberías hacerle caso a... No me vayas a hacer spoiler. No es spoiler, pero mira, ese hombre yo creo que... No, que no hagamos spoilers. Bueno, yo te voy a contar una cosa. El autobús que va para Barrio Esperanza pasa en 20-25 minutos, así que mientras tanto te invitamos para que vengas con nosotros al podcast de Al Grano con la Cachapera. Oh. ¡Arle! ¡Qué emoción! Mi Bueno, ahora amor. sí, besitos. Besitos. Nunca un retraso de un autobús fue tan Jamás, beneficioso. Nunca. Qué bella. Bueno, pues bienvenida aquí al Grano con la Cachapera. Yo quiero que tú nos cuentes una cosa, porque bueno, actriz de los pies a la cabeza, pero bueno, cuando tú eras niña, ya sabemos de dónde vienes, ¿no? Entonces ya tú cuando eras niña me imagino que tenías un poquito ya de información de lo que querías hacer, porque tú te la pasabas metida allí en un set de grabación, te la pasabas... ¿ah? Tengo una anécdota por ahí que me contaron, me dijeron por allí de Elo Escobar, que te preguntó, cuando tú seas grande, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué quieres ser, mi niña bella? ¿Y tú qué le dijiste? Yo quiero ser actriz. Que además ella siempre lo cuenta así. Igualito. Pues qué emoción. Sí. Bueno, ¿Y pasó? y pasó y está pasando. Sí. Bueno, pues muy contenta de estar aquí con vosotros. Gracias por esta invitación tan bonita. A ti. ¿Qué recuerdas tú de esos sets de televisión cuando eras niña? O sea, ¿era un sitio donde te llevaban mientras papá trabajaba o era, wow, yo quiero estar aquí? Efectivamente, era un sitio donde yo iba a acompañar a mi papá. O sea, mis padres se separaron cuando yo estaba muy pequeña y casi siempre los fines de semana estaba con él y en las entre semana con mi mamá, con mi abuela. Pero es verdad que había unos días que a lo mejor yo qué sé, no tenía clase por algo. Entonces mi papá, vete que... Y mi mamá no se podía quedar conmigo. Entonces me mandaba donde mi papá y mi papá tenía que trabajar y me llevaba a los sets de grabación. A veces mi mamá también me decía que la acompañara a su trabajo, pero es que era más divertido irme a donde mi papá. Ah, ahí está. Oye, por cierto, has contado que de niña eres muy atrevida, muy lanzada, que la adolescencia trae lo que trae la adolescencia, vergüenza, inseguridad, pero me llama mucho la atención porque has declarado que estás en ese proceso ya de adulta en la que has retomado tu esencia. Sí, efectivamente. ¿Cómo se recupera la esencia? ¿Cuál fue tu experiencia? Me deja sorprendida con esta investigación que has hecho. Investigación profunda. Este guionista se votó el día de hoy. Pues sí, mira, efectivamente, cuando estaba pequeña, era muy lanzada, pa'lante, inventaba cosas, ¿no? Y es verdad que luego, efectivamente, la adolescencia, a mí particularmente la prepubertad, o sea, entre los 10 y los 14 años me golpeó muy fuerte porque yo fui objeto de bullying en la escuela, por racismo además. O sea, mi pelo, aunque hoy vaya un poco recogidito, pues ya sabréis que tengo un afro y se metían mucho conmigo por ese tema. Entonces, bueno, eso claro, fue haciendo que yo cada vez me metiera más para adentro, más para adentro, más para adentro y toda esa cosa y esa seguridad que yo tenía de pequeña, y que tenemos todos al final, de que nos vamos a comer el mundo y la ilusión que puede haber por eso se fue apagando. Y de adolescente la fui recuperando de manera progresiva, pero no era esa La misma fuerza. no era la misma fuerza, no. Y de grande, o sea, ya estando adulta, fue cuando empecé nuevamente a curar, a sanar todo eso, porque esas son heridas que te quedan profundas. Sí. O sea, el Sí, bullying señor. te genera heridas muy, muy fuertes que tú puedes creer que están cerradas y en realidad son cicatrices que cuando te tocan por cualquier cosa, hay algo que salta. Vuelven a saltar. Y de cualquier niño o niña que nos esté viendo de 10 años, de 14, de 16, decirles que tal vez que se los diga yo ahora no les va a valer mucho, pero ojalá alguno. Ese pelo por el que te hacen broma, esa estatura por la que te hacen broma, ese color de ojos, ese color de piel, en el futuro va a ser tu mejor marca por la que vas a diferenciarte del resto. Por la que vas a triunfar. Sí, y además que, porque tampoco yo creo que hay que llevarlo como al otro extremo, que alguien me dice, bueno, es que ahora es tu marca. Y yo le digo, bueno, ahora entiendo que esta soy yo. Porque luego cuando intentas convertirlo en marca, también de alguna forma lo estás Extrapolando. extrapolando, entonces como al otro lugar y lo explotas. Claro. Explotas. Y al final no es nada que realmente
esté sanando. Claro. Entonces, El mensaje aquí es que Sí. tenemos que amar nuestra realidad, amarnos como somos nosotros mismos sí, y sobre todo estar muy seguros. sí. Y cuando ocurren esos eventos, pedir ayuda, ¿no? Sí, y también el mensaje para los padres, para las madres, para las abuelas, para los abuelos, que nos inculquen el amor Amor, propio, amor. el Eso amor es propio, importantísimo. que yo en mi casa lo tuve afortunadamente, pero es verdad que bueno, mi madre es blanca, de ojos verdes, entonces ella creo que en carne propia, aunque mi abuela, yo me parezco mucho a mi abuela, no sufrió eh, ella, como ella blanca, aunque mi abuela era como yo, ella no sufrió los embates, pues, de tener un color de piel diferente, ¿no? Entonces Ujú. era más bien como la muñequita, ¿no? Claro. Y como que no entendía muy bien qué era lo que podía pasarme a mí, aparte que yo me callé la boca, o sea, yo no dije nunca nada. Wow. Eso es otra cosa importante, eso, lo que decías tú, comunicarse, hablarlo, contarlo, porque es la única manera en la que el resto de las personas pueden ayudarte. Totalmente. Sí. Arlet, eres hija del gran actor José Torres. Y yo me imagino que mucha gente te decía, oye, qué bien, eres la hija de José Torres, del gran actor y tal. ¿No te ha pasado al contrario que ahora a tu padre le dicen, oye, usted es el papá de Arlet? Bueno, no. Claro que sí. Seguramente, claro que sí. ¿Alguna Cuando vez? está por aquí, seguro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, alguna vez sí que me lo han preguntado. Más me han dicho es como, pero yo no sabía que tú eras la hija de José Torres. O sea, como que hay algunas personas que no saben y no me asocian Claro. Me directamente. hicieron la asociación. No, y que tú has hecho tu carrera independiente a la de tu padre aquí en España y mucha gente no lo sabe a primera que tu padre es exitosísimo allá en Venezuela y bueno, y lo ha sido en muchos países también. Sí, Entonces, claro, la gente, tú has construido tu propia historia, Así que es. comienza desde ti. efectivamente. Yo he construido mi propia historia, que además eso también me costó entenderlo durante un buen rato, porque siempre era como, bueno, si mi padre ha llegado tan lejos, pues yo también. Era más bien como una responsabilidad que yo Sí. sentía que como que el listón lo tenía demasiado alto y yo tenía que llegar hasta allí porque si ya mi padre había dado el ejemplo, y hasta que me quité esa tontería de encima porque dije, mira, este es mi camino, esta es mi manera, estas son mis formas, esta es mi vida. Entonces, y mi padre también, además me ha apoyado mucho en ese sentido. Antes no lo hacía Un saludo, mucho. por ciento. Antes A no. veces. No, antes no, antes era, bueno, pero porque entiendo que mi papá también tiene como muchas ganas. Mi papá tiene 100 años, va a cumplir 100 En serio, bueno, años. salud por José Torres, el gran Salud. actor venezolano. Nunca mejor dicho, salud. Así Salud, es, salud, 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 salud. Bueno, espera. Bebemos. Apoyamos, Aquí brindamos, apoyamos, Ay. recorremos. recorremos. Aquí Yo brindamos pensaba, con pero papelón. esto- ¿Qué te parece? Una delicia. Yo no sé si Ah, me encanta. eso es verdad, no sé. Por si acaso. Bueno, y sí, al principio me decía un poco como, bueno, como que como él vino a Europa, también estuvo un tiempo en Italia trabajando, era un poco como que las carreras al final eran bastante paralelas, Claro. ¿no? Y además un poco a la misma edad. Yo decía, bueno, tú, como él volvió a Venezuela y siempre creo que sintió que como que dejó un poco a la mitad el haberse vuelto y no seguir en Europa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tú vas a continuar lo que yo tal, y dije, no, a continuar no. Ahí fue cuando empecé yo a continuar, no, yo tengo mi camino y usted tiene el suyo. Y él ahí lo entendió, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la carrera de mi papá para mí ha sido una gran influencia y él un gran referente. Sin Sobre duda. todo en la perseverancia, en enseñarme la disciplina, el rigor y el amor por el oficio. Yo quiero hablar de peinados emblemáticos en la televisión venezolana y lo voy a decir, no, lo voy a decir muy en serio. Si hacemos una encuesta, si nos vamos a Venezuela y a cualquier persona de 30 a 60 años les preguntamos, dígame, 3 cortes de pelo que usted recuerda de la televisión. Niña Bonita, Rudy Es Rodríguez. verdad. Luna Camacho, Gladys Ibarra, Amores de Fin de Es verdad, Siglo. Sí, claro. verdad. Y José Torres en Tacupay. No hay más. Es No hay verdad, más. es Claro verdad. es. Tienes toda la razón. Esto fue Encuestas con Enrique. Continuamos. El corte Tacupay. El Colegio de Cupay le dio la vuelta al mundo. A Le mí dio me la vuelta decía, al mundo. a mí me decían Tacupay. Yo estaba en cuarto, quinto año del colegio, creo, y me lo decían por el corte, tal cual. El corte de El corte de Totuma. Totuma. Bueno, tengo una anécdota. No me acuerdo. Ah, bueno, sí. Me fui yo, es que iba a contar otra, pero es que esta en realidad es más graciosa. Me fui una vez a una peluquería
En esa época yo me alisaba mucho el pelo, todo el rato me lo alisaba. Entonces me fui a una peluquería y dije, bueno, mira, quiero que además me lo cortes y me hagas un corte como así como de grafilado, que estaba muy de moda en los 90, a finales de los 90, 2000, como Jennifer Aniston, ¿no? Ajá, Lo corté así correcto. de grafilado y me lo secas así, me lo pones para adentro. Entonces el peluquero me dijo, no, pero ¿cómo te voy a hacer ese corte? Yo que sí, que me lo pongas así, que me gusta. Me dice, no, 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 te vas a parecer a Tacupay. Ay, no pues. Vale, claro que me voy a parecer a Tacupay porque es mi papá. Y dijo, qué guapo, qué buen actor es ese señor. El mejor actor de todos los tiempos. Oye, pero hubo una película que hiciste muchos años después en donde llevabas el Sí, corte. efectivamente, Claro. en Cenizas Eternas, Cenizas porque Eternas. me tocaba también interpretar a una indígena Yanomami, efectivamente, como mi papá también, que había sido una indígena Yanomami, ¿no? Mira tú. Y la persona que me vio, esa es que después, la persona que me vio en la foto me dijo, wow, te pareces a, ay, ¿cómo es que le decían a este? Tacupay. Y yo, Ajá. Ujú. Igualita. igualita. Como decimos en Nos Venezuela. parecemos igual. Nos parecemos igualitos. Pues mira, cuéntame una cosa, ¿cuánto tiempo tienes aquí en España? Llevo 20 años. 20 años. Y al principio, cuando llegaste aquí, todo el mundo sabe que es difícil, pero yo necesito que tú me digas cuáles eran esos trabajos que hiciste al principio, que eran los que realmente pagaban tus facturas, pagaban el alquiler, la luz, etcétera. Los trabajos alimenticios. Le llamamos. Que afortunadamente ya estás viviendo de tu trabajo, de tu carrera. Sí, Pero al sí, principio, sí. Bueno, en este momento toco madera y que sea así porque, bueno, ya sabemos que esta profesión es intermitente. Totalmente. Y bueno, y que la vida en general es así. O sea, todos vamos a estar claros. Pues bueno, trabajé de camarera en un restaurante del cual llegué a ser encargada. muy bien. bien. Sí, sí, sí. Meritocracia. No, totalmente. No había llevado nunca una bandeja en mi vida. Yo me inventé, utilicé mi oficio de actriz para inventarme un currículum que en Venezuela había trabajado y que, no, yo trabajé en una fiesta espectacular en el Hotel Humboldt, como una fiesta que había habido ahí. Bueno, eran las cosas que me inventé. Y dije, y bueno, yo perfectamente te atiendo gente, te llevo cosas, te llevo copas, te sirvo trago. Y me dijeron, vale, pues estás contratada. Después llevaba la bandeja así. Hasta que aprendí ya y llegué a ser encargada de, además, un maravilla. lugar súper mítico de Madrid que se llama La Buga del Lobo. Todavía Ole. existe, pero ya no tiene los mismos dueños. Ah, Sí, Bueno, sí. pero increíble. Esto es importante porque todo el mundo piensa que bueno, la gran actriz, ella llegó ya siendo la gran actriz. Y no hay nada No, no. más increíble que ese proceso de evolución que vamos teniendo todos y cada uno de nosotros cuando llegamos a un país diferente al nuestro. Sí, además que en realidad gran parte, si no la mayor, sí, no toda, pero la mayor parte de mi carrera profesional en realidad la he hecho aquí en España. Ujú. ¿no? Así O sea, he trabajado en Venezuela, lo que más he hecho en Venezuela ha sido cine. Teatro hice un poco en mis inicios allí. Me gradué en la Compañía Nacional de Teatro y que digamos que es como la RESAT de España para la gente que nos ve de aquí. Y yo prácticamente me vine al terminar la universidad y ya. Entonces, claro, cuando llegué aquí también era empezar de cero, pero es verdad que en Venezuela tampoco tenía una gran carrera como actriz, o sea, no había realmente empezado, aunque ya hacía teatro y cine y televisión y todo. Bueno, televisión no, justamente era lo que no hacía. Calixto, Ay, Calixto. Ah, y cuidado con Calixto. Chiquinquirá, Luis Fernández. ¡Ah! Usted trabajó en Calixto. Colapso, Calixto. Sí, sí, no. Fue bellísima esa experiencia, además de ahí, o sea, conocí gente maravillosa. Maravillosa. Sí, de hecho estudié en la Compañía Nacional de Teatro porque es que prácticamente todo el elenco de la telenovela éramos actores y actrices de teatro. O sea, Beatriz Vázquez estaba en el elenco, Nadella Macágono. Bueno, Qué rico. claro, entonces para mí fue súper especial trabajar ahí y sobre todo una bendición haber podido ser dirigida por Luis Alberto Lamata. Casi Increíble, nada. increíble. Sí, entonces, bueno, sí, es verdad. Pero luego, claro, aquí para terminar de responder tu pregunta, sí, fui camarera, fui go-go dancer, ¡Wala! sí, en discotecas, repartí flyers de publicidad en la calle. Eso era lo que menos me gustaba en realidad. Para mí era un trabajo como el más terrible, El más terrible. sí, el más fastidioso. Pero bueno, había que hacerlo, Claro. lo hice.
Trabajé animando fiestas infantiles. Me compré mis trajes de payasitas en los bazares de Ajá. disfraces. Y bueno, así que prácticamente hice muchas cosas, la verdad. Y llegas a Papeles Maravillosos. Yo quiero contarlo porque yo era, y me encanta, y me encantaba, Señora de Lampa. Y Ay, entonces yo la veía. Y un día, ¡ah! ¡Ay, mi amiga! Yo, ¡Arlette, esta es Señora de Lampa! ¿Cómo fue ese personaje? ¿Cómo llegaste ahí? bueno, fue por un proceso de casting. Mira, fíjate que este personaje fue uno de los primeros que hice que no, que, o sea, la primera producción para la que trabajaba en la que querían contar con una actriz que no importaba su físico para contar una historia, o su físico, su procedencia, su origen, etcétera, para contar una historia. Porque lo que importaba era contar lo que pasaba, lo que le pasaba a ella, lo que le pasaba a la actriz con quien yo normalmente tenía Las más escenas. escenas, que era con Ainhoa Santamaría. Era una profesora de escuela y yo creo que esa, de hecho, fue como la gran primera oportunidad de hacer un personaje que se saliera del estereotipo negativo en el que siempre nos meten a los migrantes, a las personas migrantes y a las personas racializadas, que está relacionado con todo lo que tenga que ver con trauma, violencia, tragedia y miseria. O sea, eres migrante y eres racializada y sufres por ello. Entonces, que no digo que no exista ese tipo de personajes, claro que sí, pero somos más que eso, Eso ¿no? es. Claro. Entonces, para mí fue fantástico trabajar allí porque además me llamaron, fue un proceso de casting, me acuerdo además que fue la primera actriz que pasaba a castear para el personaje, estaba el director, Carlos Del Hoyo, y la directora de casting, que era Débora Borque, y después de que hice la prueba, o sea, para mí fue muy emocionante porque el director era el que me daba la réplica, yo no sabía que era el director, y después me dice, no, yo soy el director de la serie, y yo, ah, encantada. Entonces se quedó así, dijo, qué lindo ponerle cara a Raquel. Wow. Y entonces fue como, ¿será? No me quería emocionar porque era Claro. como, pero cuando ya era como ponerme cara, Qué belleza. Y cuando te dijo, Raquel, yo misma soy. yo misma soy, Yo encantada, misma me llamo soy. Arlette Raquel. A partir de hoy, Sí. Raquel para usted y para todos mis Sí, amigos. sí. Qué belleza. Mira, y Pasión Turca. Cuéntame de Pasión Turca. La pasión Qué belleza. turca. Papelazo. Papelazo. Ese fue un gran personaje, sí, sí, sí. Te la comiste. Ay, gracias, gracias. Un personaje muy interesante además porque fíjate que también creo que puede entrar dentro del estereotipo porque es como la mujer del chungo turco y ella es una latinoamericana que, bueno, no era así, más bien era como una mujer de armas tomar. Sí, pero que se espera que ese personaje sea Sí, entonces, sumiso. exacto, estaba como dentro de las características que puede ser el personaje estereotipado, pero para mí era un personaje distinto porque a pesar de que fuera considerada la chunga porque era latinoamericana, al menos tenía un estatus de clase alta. Claro. Sí, Como, y tenía Dios mucho mío, carácter. y mucho carácter y mucho poder, o sea, al Exacto. final ella era la que manejaba todo el cotarro. O sea, era, ¿a qué mando yo? Ujú. Parece que encantó. manda a mi marido, pero en Pero realidad sí me mando yo. encantaba. Esas Lo zonas lazo. Con esa cara de yo no fui. acrílicas. Sí, sí, además muy civilina. Para mí fue un personaje, o sea, trabajarlo fue precioso porque me dio a mí otro registro como actriz. Era una villana, es una villana, civilina total, y no hay nada más sabroso, yo creo, que interpretar personajes así. Sí. Divino, divino. Oye, por cierto, ya viene el autobús que nos lleva a Barrio Esperanza, pero cuéntanos, porque ya ibas para allá. Iba para allá, pero es que primero, cuando Primero. vi la cachapera, dije, primero a lo mejor me como una cachapa antes claro, de irme claro. a Barrio Esperanza. Barrio Esperanza. Barrio Esperanza. ¿Qué está pasando con esta serie que es tan distinta, con personajes fuera de los estereotipos precisamente, y con una historia tan bien contada? Pues está teniendo un éxito increíble y yo creo que precisamente es por eso, porque hay más cantidad de audiencia distinta que se puede sentir identificado con la historia. Entonces, para mí los productores lo han entendido muy bien y además, bueno, creo que lo tienen bien identificado y que ellos además tienen esa mentalidad. Esta es la nueva España. Bueno, España siempre ha sido un país, una nación mezclada, que Totalmente. no lo quieren reconocer algunas personas
es otra cosa, pero España desde toda la vida, vamos, es que aquí es Claro. fenicio, 700 años. o sea, Ah, entonces, y gente de África, como si África está aquí al lado. Exacto. ¿Cómo, Al lado, al lado. ¿Cómo van a decir que no habían venido de antes y que además no venían en patera? efectivamente. O sea, aquí venía gente en los años 50, los años 60 o de antes, catedráticos universitarios. O sea, quiero decir, como lo que pasa con los venezolanos y las venezolanas que emigramos. Es verdad que no siempre es el mismo tipo de migración o no todas las personas, depende del lugar y depende de los recursos económicos, van a migrar a un sitio que tengan más cerca o más lejos, Ujú. pero hay de todo. Entonces, España siempre ha sido un país que está muy mezclado, ahora se ve mucho más porque además existen las redes sociales y es más evidente, y creo que es sumamente importante contarlo y dejarlo bien claro, sobre todo en estos momentos tan polémicos y tan polarizados Exacto. mundialmente que estamos viviendo. Mundialmente y localmente, porque Y realmente sí, tú. ese- Sí, porque no es importante. nada más fuera, es que aquí lo tenemos en casa y nos lo comemos todos los días. Claro, y además que el ser actriz y lidiar con este tipo de problemas es como que intentar que eso no se vaya hacia los estereotipos. En el primer programa de este podcast tuvimos a Lamin. A la meteor. A la Sí. Mintior, no a la Minyamal, a la Mintior, A hay la que Mintior. aclararlo, por si acaso. Estuvimos a la Mintior y él es un activista que hablaba del tema Totalmente. de cómo no basar todo en la diferenciación, el racismo, la inclusión, etcétera. ¿Qué harías tú en este caso para que los papeles de las actrices y todo esto no se vayan por los estereotipos? ¿Qué harías tú para que ni en redes sociales ni en la televisión realmente se ocurra esa integración y nos olvidemos de esos estereotipos y pase eso mismo que te pasó con señoras de Lampa? Bueno, a ver, yo individualmente tampoco es que pueda hacer ningún cambio radical en la industria ni en las políticas, pero sí que siendo un personaje público, teniendo una voz, puedo asumir esa responsabilidad y debo, como artista, asumir esa responsabilidad de que cada vez que me hagan una entrevista, o cada vez que alguien me pregunte o cada vez que yo escuche algo, eso es activismo. Por Eso es. supuesto. Yo abra la boca y le diga y lo señale. Esto Totalmente. tal, esto pascual. Y además desde la humildad pero desde la convicción. Mira, todos los seres humanos, históricamente, porque sistémicamente la historia ha funcionado de esa manera, hemos sido en algún momento de nuestras vidas racistas o hemos tenido actitudes racistas, homófobas, clasistas. ¿Por qué? Porque es de lo que hemos mamado, es lo que hemos Totalmente. escuchado, es lo que hemos aprendido. Entonces, probablemente tú lo puedes hacer sin la menor mala intención, pero ya estás soltando por esa boquita algún comentario que no es correcto. Entonces, ¿qué está en mis manos? ¿O qué está en tus manos? ¿O qué está en la tuya? Pues estar abiertos a aprender y a entender que te puedes haber equivocado, que me puedo equivocar, que puedo haber aprendido algo mal y entonces lo desaprendo y lo aprendo. O sea, Por saber que supuesto. tenemos esa capacidad para deconstruirnos. Muy bien. Eso es importante y ese es el granito de arena que hacía falta. Eso es lo único que de momento yo en mis manos puedo hacer. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, tonterías como en lugar si yo escucho a alguien que dice, no, mira, es que vamos, vete ahí al chino de la esquina. Ujú. Le puedes decir todo a 100, le puedes decir el bazar. No, él dice, no, es que yo lo aprendí así. Yo, bueno, ahora te estoy diciendo que se dice de esta forma. Entonces tú lo desaprendes y ya no vuelves a decir, voy al chino porque es un comentario racista. Entonces, y cuando de repente alguna persona venezolana me lo ha dicho, siempre cuando dice, no, es que el chino, y le digo, pero no, dice, no, es que yo lo aprendí así, le digo, bueno, ¿a ti te gustaría que yo cuando quiero pedir algo de comer, en lugar de levantar el teléfono y diga, ay, voy a llamar a un globo para que me traiga la comida, diga, ay, voy a llamar a un venezolano para que me traiga la comida, ¿te gustaría? Entonces ahí, claro, porque hasta que no te toca la fibra a ti, entonces es como que no te das cuenta de Claro, lo que pasa. claro. Y eso es lo que hace falta, ponernos en los zapatos del otro, cultivar más la empatía. Totalmente.
Una palabra que Ay, qué bonito. se dice, No, pero ¿de verdad? realmente hace muchísima falta en el mundo y que hoy, pues definitivamente pusimos en práctica contigo. Yo pasé a ser Gracias por espectador, tu estaba mensaje tan así, bello. porque es verdad. Hablas Estaba tan poniendo bello atención. que realmente nos tenías así enamorados a los dos. Gracias. Miren, tantas cosas por contar. Arlet Torres, además, ha participado en 700.437 películas de este país, series. Has actuado con Carmen Maura 3 veces. Bella. Está La Tribu con Carmen Machi, Paco León. Estamos muy orgullosos del trabajo que vas haciendo, que vas dejando. Primero, el gentilicio que nos une a los tres en alto. Y segundo, el trabajo en general como una mujer luchadora, una mujer inteligente y una mujer que cada vez que aparece en una pantalla la gente dice, me gustó su trabajo. Wow. Qué belleza. Pero bueno, antes de terminar este segmento, Arlet está acreditada como profesora de yoga. Sí. Entonces vamos a hacer aquí un poquito de yoga y meditación. Sentadito. Y pasamos al siguiente segmento, pero yo quiero que Pero vamos a hacerlo allí en la calle. Claro, en la calle Sí, sí, mejor, pero antes de marcharnos, porque no, nos pusimos a hablar del tema de la diversidad y del activismo, pero no conté una mínima parte, aunque sea poquita. Barrio Esperanza está teniendo muchísimo éxito. Somos de la serie de televisión en ficción más vista en su estreno en 4 años. Qué belleza. Bueno, vamos a Eh, brindar por eso Ay, también. sí, por favor. Ahora mismo, bueno, hasta la semana pasada. ¿Cómo se llama el director? Tenemos 2 directores 2 directores. y 2 creadores de la serie que son Iván Escobar y Antonio Sánchez. Y nuestros directores son Iñaki Peñafiel, con quien había trabajado en La Pasión Turca, Qué y maravilla. Sandra Gallego, con quien había trabajado en Caronte. Así que bueno, Enhorabuena me sentí para un poco todos bastante ustedes. familia. Y nada, y un elenco maravilloso de actores y actrices que de verdad, vamos, o sea, me quito el sombrero porque son fantásticos y además generosos. Hemos creado una familia muy bonita. Y no sé, pero creo que de datos hasta la semana pasada, o sea, vamos por el 5.º capítulo, aparte de que hemos ganado un premio. Ajá, precisamente- queríamos felicitarte por eso, porque justamente el día 14 de mayo recibiste un premio. El 14 de mayo, no, el 11 de El mayo. 11 de mayo, el 11. el 11 de mayo, Dios mío, El yo no 11 sé de ni qué mayo día recibimos vivimos. un premio precisamente al Premios Limbo a la representación de la diversidad y la inclusión en el audiovisual como producción. Maravilloso. Y hasta eso, hasta hace muy poquito, que ahora no sé exactamente por cuál capítulo vamos emitiendo, pero ya alcanzábamos entre diferido y televisión directa más de 8 millones de espectadores. Wow. Muy bien. Bueno, excelente. Pues como decía David, nos vamos a hacer yoga afuera Nos vamos. mientras llega Juan Díaz Pardeiro, que Así es es. nuestro siguiente invitado. Nos vemos.